Hola compis, hoy os traigo un vídeo para explicaros las fases o etapas que tiene un estudio de investigación. Muchas veces cuando estudiamos el tema de investigación tenemos todos los conceptos un poco mezclados, entonces he pensado en haceros este vídeo para que entendamos un poco cómo se hace luego en la práctica, es decir, las etapas que tenemos que seguir para ir elaborando nuestro estudio. Son 3 etapas, lo que se conoce como la fase conceptual, la fase metodológica es la segunda y por último la fase empírica. Bien, el propio nombre ya nos va a indicar un poquito qué vamos a hacer en cada una de estas etapas. Fase conceptual. El concepto, es decir, en esta etapa me voy a centrar en definir el concepto principal de mi estudio. Por ejemplo, voy a definir, lo primero de todo, mi pregunta de investigación. Por ejemplo, esa pregunta pico, ¿vale? Vamos a definir la pregunta de investigación. Una vez que ya tengo definida la pregunta de investigación, luego, ¿qué hago en esta etapa conceptual? Pues realizo una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, ¿vale? Pues utilizando esos operadores booleanos, los tesauros, etc. ¿Para qué? Primero, para ver si ya hay alguien que ha investigado sobre ese tema y segundo, en el caso de que haya alguien que haya investigado sobre ese tema, ¿qué se sabe sobre ese tema en la actualidad? ¿Vale? Si falta información, si hay que ampliar, si queda completamente resuelta mi pregunta o si es necesario que yo realice un estudio para responder la pregunta que me ha surgido. Y aquí, en esta fase conceptual, también voy a definir los objetivos de mi estudio de investigación. Imaginaos que tengo que llevar a cabo el estudio de investigación para resolver ese concepto, esa pregunta de investigación, pues me voy a definir unos objetivos, ¿vale?, que alcanzar con mi estudio. Vale, ya tengo como un poquito el concepto definido. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ver cómo lo voy a hacer, la metodología a seguir, la fase metodológica. Lo primero de todo, obviamente, tengo que seleccionar el tipo de estudio que es mejor para resolver esa pregunta de investigación. Voy a hacer un estudio cuantitativo, ¿vale? En ese caso, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Descriptivo, analítico, ¿vale? Dentro de los analíticos voy a hacerlo de manera observacional, de manera experimental, ¿vale? Recordad que tenéis un vídeo, ¿vale?, en mi canal y en mi cuenta de Instagram en el que explico los diferentes tipos de estudios cuantitativos, ¿vale? O también puedo seleccionar un estudio de tipo cualitativo, pero eso es lo primero, tengo que seleccionar el tipo de estudio. Vale, ¿qué más tengo que definir aquí? Pues la población que yo voy a estudiar. Pues voy a estudiar pacientes diabéticos de tal a tal edad, de tipo 2, etc. Esa es la población de estudio. ¿Y cómo yo no puedo estudiar a todos los pacientes diabéticos del mundo? Porque no tengo acceso a ellos. Luego tengo que seleccionar una muestra representativa. Aquí voy a ver cómo calcular esa muestra para que sea representativa de toda la población, ¿vale? De los tipos de muestreo que habréis visto en vuestro tema de investigación. También definiremos qué variables vamos a medir, ¿vale?, metodológicamente, si van a ser variables cualitativas, cuantitativas, ¿vale? Y vamos a seleccionar también cómo vamos a recoger los datos. Vamos a utilizar cuestionarios, entrevistas, los diferentes tipos de herramientas para recoger datos. Vale, ya tengo claro qué es lo que voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, que sería la fase metodológica. ¿Qué es la fase 3? Ponernos manos a la obra, es decir, ponernos a medir. Por eso es la fase empírica. Vamos a empezar a medir, es decir, vamos a empezar a recoger datos con esas herramientas que hemos seleccionado. Vamos a analizar esos datos que hemos recogido con toda esa estadística que os encanta, ¿vale? Y vamos a interpretar los resultados, pues comparar variables con esos test también que os sacan de vuestras casillas, como la TDStudent, ANOVA, etc. Y por último, pues ya voy a elaborar mi informe de investigación y publicaré, ¿vale? Bien, pues yo creo que teniendo en mente estas fases es un poco más sencillo de entender, ¿vale?, cómo se realiza un proyecto de investigación o un estudio de investigación. No os quedéis solo con la parte teórica, sino que lo sepáis llevar luego a la práctica. En el caso de que vosotras queráis hacer un estudio de investigación, sepáis un poco los pasos que tenéis que seguir. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!